Buenas noches, tutorales, Esther y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Este es el curso de Física Moderna. Mi número de grupo es el 209003-15. Para el ejercicio 1 de la tarea, yo escogí el artículo número 1 que nos habla del procesamiento cuántico de la información. Acá nos hablan entonces de la teoría de la información cuántica, que es el estudio de la información que se procesa y transmite a través de medios o de sistemas cuánticos basados en la mecánica cuántica. Cuando nosotros hablamos de cuántico, del término cuántico, pues debemos de entender que esto se aplica a partículas muy pequeñas, partículas que están por debajo del átomo, o sea, partículas subatómicas, en una escala demasiado pequeña. Entonces nos dicen que este procesamiento de esta información cuántica tiene aplicaciones como la criptografía cuántica, que se ocupa de la seguridad de la información en sistemas cuánticos, es decir, hay unas técnicas que cifran los códigos y protegen la información que se transmite. La computación cuántica pues es un campo multidisciplinario, pues se habla de multidisciplinario porque se aplica a la matemática, a la física, a la mecánica cuántica, donde se realizan procesos y se resuelven problemas de una complejidad muy alta y se hacen a una velocidad muy alta, cosas que las computadoras clásicas no pueden hacer. Se habla también de un fenómeno que se llama teleportación cuántica, donde hay un envío de información, electrones o fotones, sin que sea necesario un medio físico. Luego decimos que la información cuántica se basa, ya lo habíamos dicho, son propiedades físicas complejas y se requieren de partículas cuánticas. Y estas partículas pueden tener dos estados al mismo tiempo. Es una de las características fundamentales de la información cuántica. Cuando hablamos de información clásica, pues nosotros ya sabemos que se basa en un sistema binario de unos o ceros, pero en la información cuántica ya se habla una combinación de los dos estados a la vez y varios estados de unos y ceros a la vez. Luego nos dicen o nos dan un ejemplo de una factorización eficiente por medio del algoritmo de Peter-Shor. ¿Qué nos dice esto? Que se puede hacer para hallar factores primos o para factorizar números que son muy grandes, se puede aplicar este algoritmo y se hace de una manera muy rápida. Acá nos dan un ejemplo de esto y es imaginar factorizar un número de 300 dígitos. Entonces nos dicen que con un sistema clásico se requieren 10 a la 24 pasos, mientras que con este algoritmo de factorización eficiente se requieren solo 10 a la 10 pasos para hacer el mismo trabajo que el algoritmo clásico. Entonces vemos que tiene unas velocidades muy altas y puede hacer trabajos muy complejos en un tiempo muy corto. En la física clásica se habla de la unidad del bit, pero ya aquí en la física cuántica se habla del bit cuántico o qubit. Este pues nos permite analizar o nos permite ver a través de esta esfera que vemos al lado derecho o la que vemos en la parte izquierda más inferior, nos permite ver cómo podemos tener estados de unos y ceros al mismo tiempo. Es como si tuviéramos unas coordenadas sobre la esfera, entonces tenemos muchas posibilidades a la vez. Aquí nos dicen que podemos hablar de dos ángulos, longitud y la latitud, para encontrar entonces la información. Por eso esto nos permite hacer cálculos más complejos de una forma más rápida, como lo habíamos dicho anteriormente, y tener los dos estados, unos y ceros a la vez y una combinación de muchos de estos al mismo tiempo. Luego nos hacemos una pregunta, ¿nuestro entorno es cuántico? Pues es evidente decir que realmente, y ya lo vivimos hoy, pues en nuestro entorno existen los sistemas cuánticos, pero nosotros no podemos verlos o percibirlos porque ya lo habíamos dicho. Estos se manifiestan en escalas macroscópicas, subatómicas, entonces nosotros no podemos percibirlos, ¿cierto?
Eh, Ahora nos dicen que hay unas paradojas para la física cuántica. En este caso nosotros tenemos tres tipos de paradojas. Tipo uno o la primera paradoja es choque con la realidad. En este nos dicen que la física clásica no tiene o no es capaz de explicar cómo los átomos son estables, pero en la física cuántica sí se puede explicar esta estabilidad. Luego nos hablan de la segunda paradoja, que es el choque contra la intuición. Nos dicen o nos mencionan acá el estado de superposición. Acá es donde nos hablan que existen dos caminos a la vez para una situación en específico. Esos dos caminos, mientras no se compruebe o no se analice, los dos caminos son verdaderos. Y el tipo 3 o la paradoja número 3 es la prueba de estrés de la teoría, que nos hablan o nos ponen la paradoja del gato de Schrödinger, donde también se aplica el estado de superposición. ¿De qué nos habla esta paradoja del gato? Nos dicen que tenemos un gato encerrado en una caja y que allí existe un gas y un martillo que puede ser activado por un mecanismo nuclear. Existe la posibilidad de que se active el mecanismo y pues quite la vida al gato. Pero mientras no se abra la caja y se compruebe esto, el gato estará vivo y muerto al mismo tiempo. Por eso se nos habla de los dos estados. Luego nos hablan de unas correcciones de errores cuánticos. Las correcciones de errores cuánticos se dan sobre un término que se llama decoherencia. La decoherencia pues es la pérdida de la coherencia del estado cuántico, es decir, en los sistemas cuánticos, en los cálculos, en el envío de la información se presentan ruidos y perturbaciones. Entonces, para hacer estas correcciones se tienen unas acciones. ¿Cuáles? La detección cuántica de errores, que es una supervisión constante de estado y comportamiento de los bits cuánticos. En esto pues se detectan los errores y se toman acciones para corregirlos. ¿Con qué fin? Al final pues es evitar que se corrompa la información que sea transmitida y recibida. Luego nos hablan de códigos cuánticos de corrección de errores. Aquí se nos dice que hay una construcción matemática que codifica la información cuántica y se hace de una manera redundante. Cuando nos hablan de la redundancia, es un proceso donde se almacena la información en varios bits cuánticos. La misma información se repite en varios bits cuánticos. Esto, cuando se llegue al final y se analice la información, se mira cuál de esas informaciones se repite más y esa se toma como la información verídica o verdadera. Y la que se no coincide ya es descartada y ya no se tiene en cuenta. Luego nos hablan de la teleportación. En esta teleportación, pues ya habíamos dicho que es un fenómeno que se da donde se transmite la información de un emisor a un receptor sin un medio físico. Entonces nos dicen que el emisor recibe una partícula que codifica un bit cuántico desconocido para el que debe transmitirse a un receptor. Tenemos otra corrección de error que es la destilación de entrelazamiento. Acá nos hablan de unas técnicas que nos permiten transformar con una probabilidad muy alta los estados ruidosos entrelazados en estados máximamente entrelazados de dos bits cuánticos. Es decir, se anula la información o se destila la información de entrelazamiento impuro del estado con decoherencia o el estado con error y se transforma en entrelazamiento puro sin ningún error. Muchísimas gracias.